2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis niños del cuarto año de escolaridad, espero se encuentren muy bien. Yo soy la maestra Julia Colodro y hoy avanzaremos el contenido del área de comunicación y lenguajes, redacción y dramatización de libretos teatrales. Ahora sí, mis niños y niñas, empezaremos con el avance de nuestro tema sobre la redacción y la dramatización de libretos teatrales. ¿Qué es un libreto? ¿Ustedes, mis niños, saben qué es un libreto teatral? ¿A qué les suena? ¿Un libreto teatral será un libreto para ir a las clases? No creo. ¿Será un libreto para ir a comprar pan? Tampoco. Un libreto teatral nos cuenta una historia adaptada al teatro, redactada de forma ordenada y que desarrolla una idea principal y varias secundarias. La estructura del libreto está compuesta por 3 actos: la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es el principio de nuestra historia. Había una vez, o érase una vez. El nudo es el problema. ¿Qué es el problema? Es la situación problemática en la cual podemos encontrarnos en una obra de teatro. Por ejemplo, la princesa fue raptada o el príncipe se convirtió en un sapo. Estas son situaciones de nudo, problemas dentro de la historia que se solucionarán posteriormente. Y el desenlace, que justamente es la solución de dicho problema. El príncipe vuelve a ser príncipe o la princesa es rescatada. Ese es un final feliz. Antes de comenzar con el proceso de redacción, deben tener una idea clara del tema del cual tratará su obra teatral. Por ejemplo, yo quisiera que mi obra tratara de una niña acompañada de su gatito llamado Nube Blanca que quiere encontrar el origen del arco iris. Ese es mi tema, yo me lo he inventado. Lo bueno del teatro, mis niños y niñas, y al igual que los cuentos, es que podemos dejar volar nuestra imaginación. Ustedes, ¿de qué harían sus obras de teatro? Díganme. Muy bien, son temas muy interesantes. Podemos hablar de un sinfín de temas, pero primero tenemos que concebir esa idea inicial. Pasos para redactar un libreto. El primer paso para redactar un libreto teatral es hacer un borrador que contenga los actos y escenas detallando siempre qué es lo que acontece en cada parte. El segundo paso es que no tengan prisa por terminar su libreto teatral. Realizar muchos borradores, tantos como sean necesarios hasta que se sientan convencidos con su trabajo. No fuercen su proceso creativo, mis niños. Tienen que dejar volar su imaginación. Si en un momento se sienten bloqueados, dejen un momento el trabajo, jueguen, vayan a hacer otra cosa, coman y después vuelvan a su trabajo, a su escritura, para así que el objeto o el producto final sea de su total agrado. Paso 3. Una vez tengan los actos y las escenas finalizadas, empiecen a escribir los diálogos. ¿Qué son los diálogos, mis niños y niñas? Son estas conversaciones que hay entre personajes. Por ejemplo, el papá le dijo a la mamá: ¿dónde está mi zapato izquierdo? Y la mamá le respondió: no lo sé, querido, creo que lo dejaste debajo de la cama. Eso es un diálogo, mis niños. Ustedes pueden escribir diálogos entre los personajes que ustedes quieran. Por ejemplo, la llamita le dijo al jirquincho o la nube le dijo al arco iris. Los diálogos se pueden dar entre un sinfín de personajes. Paso 4. Intenta que el diálogo encaje bien con la definición de la personalidad de cada personaje. Cada personaje, mis niños, tiene una personalidad. No es la misma la de todos los personajes. Por ejemplo, puede haber un duende gruñón. El duende gruñón tiene que tener un diálogo de duende gruñón, enojado. Tiene que gritar, tiene que mostrar su personalidad. Pero no puede ser lo mismo la personalidad del duende gruñón que el de la princesa, ¿no es cierto? La princesa tiene que tener un diálogo mucho más calmado. O tal vez si es una princesa enojada, también puede tener un diálogo enojado. Pero cada diálogo depende de la personalidad del personaje. Por eso tenemos que conocer muy bien a los personajes que queramos que estén dentro de nuestro diálogo teatral.
5. Anota las acotaciones que creas necesarias, que no te importe reescribir escenas o aumentar personajes. No tengan miedo, mis niños, de que si en algún momento alguna parte de su guión teatral o de su obra teatral no les parece, lo puedan eliminar y volver a escribir. El volver a escribir está muy bien. Tienen que volver a imaginar todo si es que realmente esta escena no les convence. Reescribir no está mal. Repiten conmigo, reescribir no está mal. Muy bien. Paso 6. Una vez hayas escrito los actos, las escenas, diálogos y las acotaciones, habrá llegado el momento de pulir todos los detalles de la obra para que quede lo más completa posible. Tenemos que volver a leer toda nuestra obra teatral para poder saber si esta nos convence y cuáles partes tendríamos que cambiar para que esta esté totalmente bien y completa. Así que, mis niños, después de escribir sus guiones, tendrán que leer. Cuando finalicen estos pasos, podrán releer y seguir puliendo la obra teatral hasta obtener los resultados deseados y cerrar el libreto con un buen final. El final es primordial, mis niños. Tienen que tener un final impactante, un final feliz o un final reflexivo, como ustedes lo deseen. Pero tienen que releer toda su obra y seguir aumentando cosas para que el final tenga contundencia. ¿Qué es la contundencia, mis niños? ¿Ustedes saben? Tiene que ser algo que impresione al que vea la obra. Paso 8 y el último. Al final se debe escoger el título. La mayoría de los escritores teatrales necesitan ver la obra finalizada para inspirarse a encontrar un buen título para su obra. Esto quiere decir que al final de toda su escritura, de toda la escritura de sus personajes, la personalización, etc., se escogerá el título, porque uno sabrá mejor y tendrá mejor conocimiento para ponerle título a su obra. Entonces, al final de su proceso, recién podrán ponerle un título. Ahora les voy a dar algunos tips o consejos para actuar, porque la actuación no es simplemente hablar o leer un diálogo. Se tiene que uno internalizar en el personaje y también preparar tanto su voz como su cuerpo para la representación de los mismos. Primero deben de ensayar sus diálogos. Una y otra vez tenemos que ensayar los diálogos que nos tocan para saberlos de memoria y poderlos interpretar de mejor manera. Después tenemos que entrar en personaje. Puede que ustedes, mis niños, sean niños tranquilos o niños un poco juguetones o su personalidad sea diferente a la del personaje que van a interpretar. Por lo cual, tienen que entrar en la personalidad del personaje, no en la suya, en la del personaje. Lean muy bien a su personaje para saber cuál es su personalidad. Por ejemplo, si a mí me toca interpretar a una bruja, no puedo estar así. Tengo que encorvarme, tengo que ponerme en posición de bruja y hacer una voz de bruja. Por ejemplo, mis niños no podrán conmigo, no se coman mi casa de chocolate. Es diferente a la voz que tengo normalmente, ¿verdad? Eso es entrar en personaje. A ver, intenten ustedes ahorita imitar a algún personaje que les guste. Puede ser incluso a personas que tenemos alrededor, como su papá, su mamá. Tienen personalidades diferentes, ¿verdad? Por lo cual, ustedes pueden interpretarlos a su manera. El siguiente consejo que les voy a dar, mis niños, es respirar. Nosotros respiramos todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero en este caso es una respiración especial. Tenemos que inhalar por la nariz, todos inhalamos. Y exhalamos por la misma nariz. Una vez más, junto conmigo lo tienen que hacer. Inhalamos. Exhalamos. De esta manera, primero nos concentramos, manejamos mejor nuestra respiración y también calmamos lo que son los nervios. Tenemos que calentar nuestra voz para poder actuar, ¿no es cierto? No podemos ir a actuar con una voz ronca, una voz pálida, una voz que no se entienda. Entonces, para eso tenemos que calentar la voz. La podemos calentar hablando, relatando, también cantando. Por ejemplo, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De esta manera, podemos calentar mucho mejor nuestra voz para posteriormente actuar. Después, otro consejo que les doy es que no se pongan nerviosos y nerviosas. La actuación es un momento hermoso. Tenemos que relajarnos, relajar todo el cuerpo, relajen todas sus extremidades, sus manitos, sus cabezas y posteriormente comencemos a actuar sin nervios. Último consejo que les doy es que disfruten su actuación.
No vayan tristes, no vayan nerviosos, no vayan enojados. Disfruten el momento de actuar. Están siendo otra persona, acuérdense. Entonces tienen que ponerse en el papel de ese otro personaje y disfrutar de lo que va a ser su actuación. Ahora a escribir y actuar, mis niños. Ahora, mis niños, les haré una pregunta muy importante. ¿Qué obras teatrales han visto hasta el día de hoy y qué les han hecho sentir? Queridas niñas y niños, los libretos teatrales y la dramatización son parte de algo que llamamos obras teatrales, las cuales se encargan de actuar temas cotidianos con un toque de drama. Al verlas nos hacen sentir un sinfín de emociones, además de hacernos reflexionar sobre temas importantes. Así que, mis niños, respóndanme qué obras han visto y cómo se han sentido al verlas. Mamá, mamá, ¿dónde estás, mamá? Ay, mamita, ¿dónde te has metido? Busco por lo alto y no te encuentro. Busco por lo bajo y tampoco te veo. Ay, mamita, recuerdo cuando tú me decías, hijita, no vas a soltar mi mano. Cuidado y te vayas con algún extraño. Mamita, ¿dónde estás? Mamita, si te encuentro, te juro que nunca voy a soltarte. Voy a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle y comeré todos mis vegetales. Mamita, si te encuentro, te prometo que no voy a volver a responderte mal. Voy a hablarte bonito, te voy a decir que te quiero todos los días. Mamita, si te encuentro, prometo no hacerte daño de nuevo y hacerte caso en todo lo que tú me digas. Mamita, ¿dónde estás, mamita? ¿Mamá? Esta fue la obra, mis niños, Mamá, me perdí. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Me alegro mucho. Esta obra la he escrito yo con mucho cariño para ustedes. Ahora, mis niños, ¿cuál fue el problema de la obra de teatro? ¿Qué le pasó a la niña? Se perdió. Muy bien. ¿Por qué se perdió? Porque no le hizo caso a su mamá. Es por eso, mis niños, que le tenemos que hacer siempre caso a las mamás y al salir jamás dejar su mano y jamás irnos con extrañas, ¿no es cierto? Muy bien. Ya llegó la hora de despedirnos. Espero que todas y todos hayamos podido apropiarnos del contenido avanzado y reflexionar sobre el mismo. No olvidemos cuidarnos del COVID-19 vacunándonos y tomando las medidas de bioseguridad necesarias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.